El presidente John Carter se encontraba ante la amplia ventana de su oficina en Nueva Terra, contemplando el amanecer sobre la capital colonial. La ciudad se extendía bajo él, habitada por 12 millones de humanos que habían hecho de este mundo su hogar. Jardines y parques salpicaban el paisaje entre altos edificios, y el aire era limpio y fresco. Era una vista hermosa, y podría ser la última vez que la viera. Detrás de él, el embajador Krelt del Consejo Galáctico se aclaró la garganta. La alta criatura alienígena tenía una piel grisácea y ojos que brillaban con una fría luz azul. Su voz transmitía la misma arrogancia que Carter había escuchado de los miembros del Consejo durante 30 años. El mensaje es simple, Presidente Carter. El Consejo Galáctico ha decidido que el sistema Kepler será reasignado a la Confederación Beltar. Su especie tiene 30 días estándar para evacuar todas las colonias de este sistema. Se proporcionará transporte a los sectores humanos designados. Carter se apartó lentamente de la ventana. Su rostro estaba tranquilo, pero sus manos estaban apretadas en puños tras la espalda. 30 días para mudar a 12 millones de personas. 30 días para abandonar la colonia humana más exitosa jamás construida. 30 días para aceptar que la humanidad siempre sería tratada como niños por las llamadas especies avanzadas de la galaxia. ¿Puedo preguntar por qué el Consejo ha tomado esta decisión? El embajador Krelt emitió un sonido que podría haber sido una risa. Los Beltar necesitan mundos con composiciones minerales específicas para su expansión. Su especie primitiva ha estado extrayendo estos recursos de forma ineficiente durante décadas. El Consejo cree que los Beltar pueden hacer un mejor uso de este sistema. La palabra, primitivo, le cayó a Carter como una bofetada. La había oído innumerables veces a lo largo de los años. Humanos primitivos, tecnología primitiva, comprensión primitiva. Los miembros del Consejo usan esa palabra como otros dirían, repugnante o inútil. Ya veo. ¿Y qué compensación se les dará a los colonos humanos que deben abandonar sus hogares? Compensación. Los ojos brillantes de los alienígenas mostraron lo que Carter reconoció como diversión. El Consejo proporciona transporte y alojamiento temporal. Eso es más que generoso para una especie que contribuye tan poco a la civilización galáctica. Carter asintió lentamente. Ya lo esperaba. El Consejo llevaba años expulsando colonias humanas de sistemas valiosos, siempre con excusas sobre la eficiencia o un mejor uso de los recursos, siempre con ese mismo tono desdeñoso que sugería que los humanos debían estar agradecidos por las migajas que recibían. Por supuesto, embajador, entendemos la postura del Consejo. Necesitaremos tiempo para organizar la evacuación. 30 días, presidente Carter, ni un día más. La flota Beltar llegará para tomar posesión el día 31. Los humanos que queden serán expulsados por la fuerza. Tras la marcha del embajador, Carter permaneció solo en su despacho durante un buen rato. A través de su sistema de comunicación seguro, oyó el pánico que comenzaba a extenderse por la colonia. La noticia de la orden de evacuación ya estaba llegando al público. Pronto habría protestas, ira y desesperación. Pero Carter no estaba entrando en pánico. Se había estado preparando para este día durante más de 20 años. Lentamente, activó su canal de comunicación más seguro y envió un único mensaje codificado a un lugar en las profundidades del cinturón de asteroides, más allá de Neptuno. La operación Cielo Oscuro está aprobada. Tráiganlos a casa. A 5.000 millones de kilómetros de distancia, el almirante Hake Harrison recibió el mensaje en su centro de mando oculto. La instalación estaba construida dentro de un asteroide ahuecado, invisible a cualquier tecnología de escaneo de la galaxia. A su alrededor, bancos de computadoras zumbaban con actividad, monitoreando sistemas que el Consejo Galáctico ni siquiera podía imaginar. Harrison era un hombre alto, de cabello canoso y manos firmes. Había pasado 15 años en la Fuerza Espacial Humana regular antes de ser reclutado para este proyecto. Ahora, comandaba algo que ninguna especie alienígena sabía que existía, algo que lo cambiaría todo. La DRA. Lisa Rodríguez levantó la vista de su estación de trabajo cuando el mensaje apareció en la pantalla principal. Era una mujer pequeña, de cabello oscuro y ojos brillantes. La genio que había hecho posible toda esta operación. Durante 8 años, había trabajado en secreto, resolviendo problemas que la mente más brillante de la galaxia consideraba imposibles. Es hora, almirante. Harrison asintió. Sí, es hora. Comienza la secuencia de despertar. Los dedos de Rodríguez revolotearon sobre su panel de control, activando sistemas que habían estado inactivos durante años. En las profundidades del espacio, en dimensiones a las que la materia normal no podía llegar, algo se agitó. Los reactores de materia oscura que alimentaban el mayor secreto de la humanidad comenzaron a calentarse. En la Tierra,
La comandante Kate Williams estaba sentada en un pequeño café de Ginebra, tomando café y leyendo las noticias de la mañana en su tableta. Para cualquiera que la observara, parecía una turista normal. Pero Williams había pasado los últimos 5 años trabajando en las profundidades de la red de inteligencia del Consejo Galáctico, recopilando información y esperando este momento. Su tableta emitió un suave mensaje que parecía una noticia rutinaria. Actualización. Pero Williams sabía cómo leer el código oculto. La operación Cielo Oscuro estaba comenzando. Tras años de interpretar el papel de una simple diplomática humana, por fin pudo dejar de actuar. Williams terminó su café y pagó la cuenta. Mientras caminaba hacia la sede del Consejo, activó un pequeño dispositivo oculto en su chaqueta. Por toda la galaxia, dispositivos similares, portados por otros agentes humanos, comenzaron a transmitir todo lo que habían aprendido sobre las capacidades militares del Consejo. Posiciones de la flota y sistemas defensivos. El Consejo siempre había considerado a los humanos como primitivos e inofensivos. No tenía ni idea de que durante décadas, agentes humanos habían estado observando, aprendiendo y preparándose. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. De vuelta en Nueva Terra, el presidente Carter convocó una reunión de emergencia de su personal superior. La sala estaba llena de rostros preocupados y voces apremiantes que discutían planes de evacuación y procedimientos de emergencia, pero Carter apenas los oía. Su mente estaba concentrada en un secreto que solo unas pocas docenas de humanos en la galaxia conocían. La humanidad no era primitiva. La humanidad no era inofensiva. Y en 30 días, el Consejo Galáctico descubriría lo equivocados que estaban con la especie que habían rechazado durante tanto tiempo. La orden de evacuación debía ser la humillación final de la humanidad. En cambio, se convertiría en el comienzo de su ascenso al poder. El almirante Harrison y su flota oculta estaban listos. La DRA. Rodríguez y su tecnología imposible estaban listas. La comandante Williams y su red de espías estaban listas. Por primera vez en la historia galáctica, los humanos iban a contraatacar. La DRA. Lisa Rodríguez se encontraba en el centro del laboratorio más secreto del espacio humano. Sus manos se movían por paneles de control que zumbaban con un poder que superaba cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. La cámara a su alrededor estaba llena de pantallas que mostraban energía, lecturas que habrían sido imposibles según todas las leyes de la física conocidas. El almirante Harrison observaba desde la plataforma de observación cómo Rodríguez comenzaba la secuencia que habían practicado cientos de veces, pero que nunca habían ejecutado en la realidad. Hoy, después de 8 años de preparación, revelarían al universo el mayor logro de la humanidad. Inicialicen las cámaras de resonancia de materia oscura, dijo Rodríguez con voz tranquila a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Todos los sistemas se muestran en verde. A su alrededor, máquinas masivas comenzaron a vibrar con un sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No eran motores comunes. Manipulaban la estructura fundamental del espacio mismo, alcanzando dimensiones que la materia normal no podía alcanzar. Rodríguez había descubierto el secreto 3 años después de su investigación. Mientras los científicos alienígenas se centraban en fabricar armas más grandes y escudos más fuertes, ella había investigado más a fondo. Había encontrado maneras de utilizar la materia oscura que constituía la mayor parte del universo, la sustancia invisible que mantenía unidas las galaxias. Iniciar el protocolo de emergencia. Harrison ordenó a través del sistema de comunicación. A lo largo de 17 sistemas estelares, transmisores ocultos recibieron la señal. En el espacio vacío, donde nunca se habían detectado naves, la realidad comenzó a retorcerse y doblarse. El tejido del espacio-tiempo se desgarró, y a través de esas lágrimas surgió algo que no debería haber existido. El capitán Alex Martínez sintió un vuelco en el estómago cuando el HMS Defiance. Transición del espacio de materia oscura a la realidad normal. En un momento, estaba de pie en el puente de su nave en una dimensión donde la luz y la gravedad funcionaban de manera diferente. Al siguiente, flotaba en el espacio normal cerca del sistema de Júpiter, observando cómo la Tierra se agrandaba en su pantalla principal. Todas las estaciones reportan una emergencia exitosa, anunció su oficial de navegación. La flota se está materializando según lo previsto. Martínez miró la pantalla táctica y sonrió. 847 naves aparecían por todo el espacio humano, cada una emergiendo de dimensiones que el Consejo Galáctico ni siquiera sabía que existían. Las naves de la clase Sombra no se parecían a nada jamás construido, sus cascos cambiaban entre visible e invisible al entrar y salir del espacio-tiempo normal. El teniente Sam Brooks agarró los controles de su casa mientras emergía junto a la flota principal. El joven piloto había entrenado para este momento durante 2 años,
pero nada lo había preparado para la realidad de la transición dimensional. Su nave, apenas más grande que un caza normal, contenía tecnología capaz de desestabilizar los enlaces moleculares de cualquier material conocido. Brooks miró su panel de instrumentos con maravilla. Sus armas podían disparar corrientes de energía oscura que atravesarían escudos normales como si fueran de aire. Sus sistemas de defensa creaban campos gravitacionales que podían curvar el espacio alrededor de su nave, haciendo que las armas enemigas fallaran al alterar su trayectoria a través de la realidad. Les habla el líder de Escuadrón Davis a todos los cazas de las sombras. Una voz dijo a través de su sistema de comunicación: «Bienvenidos a la verdadera guerra. Hoy mostramos a la galaxia lo que los humanos realmente pueden hacer». En el puente del HMS Defiance, Martínez abrió un canal seguro con el almirante Harrison. «Almirante. La flota ha emergido con éxito. Todos los sistemas funcionan con normalidad. Estamos listos para sus órdenes». La voz de Harrison se escuchó de inmediato. «Excelente trabajo, capitán. Comience la fase 2. Quiero que todas las estaciones de monitoreo del Consejo detecten nuestras señales energéticas sin poder identificar lo que ven». Martínez sonrió al dar la orden. En toda la flota, los reactores de materia oscura aumentaron su potencia lo suficiente como para que los sensores del Consejo la registraran. Las estaciones de monitoreo alienígenas detectarían lecturas masivas de energía del espacio humano, pero no podrían comprender que las estaba creando. Las naves de clase sombra existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, lo que las hacía casi imposibles de escanear o apuntar con armas convencionales. Sus cascos estaban hechos de materiales alterados a nivel atómico mediante la manipulación de materia oscura, lo que les permitía cambiar de dimensión a voluntad. La DRA. Rodríguez monitoreó la emergencia desde su centro de control, observando cómo décadas de trabajo teórico se convertían en realidad. Cada nave de la flota estaba propulsada por reacciones controladas de materia oscura que generaban más energía que sistemas estelares enteros. Sus armas podían manipular fuerzas fundamentales, destrozando naves enemigas a nivel subatómico. Rodríguez recordó el día en que se dio cuenta de lo que era posible. Había estado estudiando la tecnología del Consejo, intentando comprender cómo las naves alienígenas podían viajar más rápido que la luz. Pero en lugar de copiar sus métodos, había encontrado algo mejor. Había encontrado maneras de salir completamente del universo normal. El almirante teniente Brooks informó desde su casa. Las estaciones de monitoreo del Consejo en el sistema exterior registran nuestra presencia. Envían señales de consulta, pero no reciben respuesta de sus equipos de escaneo. Perfecto, respondió Harrison. Que se pregunten. En unas horas, todos los gobiernos de la galaxia sabrán que algo sin precedentes ha aparecido en el espacio humano. En las estaciones de monitoreo del Consejo de toda la galaxia, comenzaron a parpadear señales de alarma. Las lecturas de energía del espacio humano mostraban niveles que deberían haber sido imposibles. La especie primitiva, que apenas podía mantener una velocidad de viaje superior a la de la luz, generaba de alguna manera una potencia que rivalizaba con la de las estrellas de neutrones. El capitán Martínez caminaba por los pasillos de su nave, maravillándose de una tecnología que aún le parecía mágica incluso a él. Las paredes, en sí mismas, podían volverse transparentes, permitiendo a la tripulación ver directamente el espacio sin ninguna barrera. La gravedad artificial podía ajustarse a cualquier nivel, desde cero hasta varias veces la normal de la Tierra. Pero lo más impresionante eran las armas. Los cañones de materia oscura podían disparar energía que existía en múltiples dimensiones simultáneamente, haciendo imposible defenderse contra ella con escudos normales. Los sistemas de puntería podían fijar naves enemigas a través de capas de espacio-tiempo, rastreándolas incluso si intentaban esconderse tras planetas o en otras dimensiones. Martínez había visto los disparos de prueba durante el entrenamiento. Un solo disparo de un destructor clase sombra podía reducir un asteroide del tamaño de una pequeña luna a sus átomos componentes en segundos. El rayo de energía simplemente haría que la estructura molecular del objetivo olvidara cómo mantenerse unida. A todos los comandantes de flota. La voz de Harrison resonó en cada nave de la Armada. Han pasado años entrenando para este momento. Hoy demostramos a la galaxia que la humanidad no es la especie primitiva que creen que somos. Hoy ocupamos el lugar que nos corresponde entre las estrellas. El teniente Brooks sintió una oleada de orgullo al escuchar las palabras del almirante. Durante demasiado tiempo, los humanos habían sido manipulados por especies alienígenas que se creían superiores. Durante demasiado tiempo, la humanidad se había visto obligada a aceptar las obras mientras otras razas se apropiaban de los mejores mundos y recursos. Se acabó. La Armada oculta había despertado,
y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La DRA. Rodríguez sonrió al observar cómo las últimas naves completaban su surgimiento al espacio normal. 847 naves de diseño imposible flotaban ahora en el espacio humano, esperando sus órdenes. Cada una representaba años de investigación y desarrollo secretos, ocultos a las miradas indiscretas de la galaxia. El Consejo Galáctico tenía 30 días para evacuar Nueva Terra. No tenía ni idea de que, en ese mismo tiempo, la humanidad se estaría preparando para poner fin a su dominio sobre la civilización galáctica para siempre. El alto consejero Scar se encontraba en la cámara de mando del Beltar Dreadnought Endless Depths, observando cómo el pacífico mundo azul de Nueva Terra se agrandaba en la pantalla principal a su alrededor. Sus oficiales se prepararon para lo que debería haber sido una operación sencilla. 12 naves humanas primitivas estarían esperando para evacuar a los colonos. Los humanos no ofrecerían resistencia. Star era una criatura enorme, incluso para los estándares de Beltar. Su especie acuática había gobernado sus océanos natales durante millones de años antes de ascender a las estrellas. Su piel era de un azul verdoso oscuro y estaba cubierta de escamas que brillaban con patrones bioluminiscentes, mostrando su rango y autoridad. Comandante Vela Cap. Se oyó una ráfaga desde la estación táctica. Alto consejero, estamos detectando lecturas de energía inusuales en el sistema interno. Las señales no coinciden con ninguna tecnología humana conocida. Las hendiduras branquiales de Star revolotearon con lo que podría haber sido diversión. Los humanos probablemente tengan algún nuevo equipo de minería en funcionamiento. Estas criaturas primitivas siempre están experimentando con dispositivos que apenas comprenden. La flota Beltar constaba de 12 Dreadnoughts, cada uno más grande que cualquier nave humana jamás construida. Sus cascos estaban diseñados para soportar la aplastante presión de los mundos oceánicos profundos, lo que los hacía casi indestructibles para las armas convencionales. Sus cañones de plasma podían convertir una pequeña luna en roca fundida. El almirante Hake Harrison observaba la flota alienígena que se acercaba desde el puente del HMS Defiance, oculto a la sombra de la luna más grande de Nueva Terra. Su nave y sus naves de escolta permanecían en fase de materia oscura, invisibles para todos los sensores que poseía el Beltar. El capitán Martínez estaba de pie junto a él, estudiando la pantalla táctica que mostraba las naves alienígenas con perfecto detalle. 12 Dreadnoughts, almirante. Mantienen la formación estándar del Consejo. No esperan resistencia. Harrison asintió lentamente. Entonces no deberíamos decepcionarlos. Indiquen a todas las naves que se preparen para la emergencia. Quiero que vean exactamente a qué se enfrentan. El teniente Sam Brooks sintió que se le aceleraba el corazón mientras preparaba su casa de sombra para el combate. Esta sería su primera batalla real. Y estaba a punto de enfrentarse a naves que habían aterrorizado a las colonias humanas durante décadas. Pero su casa estaba armado con armas que podían atravesar la materia normal, atacando objetivos de dimensiones de las que los alienígenas no podían defenderse. Todos los escuadrones de sombra, prepárense para la emergencia dimensional, anunció el líder de Escuadrón Davis por el sistema de comunicación. Recuerden su entrenamiento. Estas naves están diseñadas para ser invencibles contra armas convencionales. Menos mal que no estamos usando armas convencionales. En la nave insignia Beltar, las alarmas comenzaron a sonar repentinamente por toda la nave. El comandante Belak miró sus instrumentos confundido. Alto consejero, estoy detectando picos de energía masivos justo delante. Algo se está materializando en el espacio normal. El espacio frente a la flota Beltar comenzó a brillar y retorcerse. La realidad parecía doblarse y plegarse a medida que se abrían desgarros en la estructura del espacio-tiempo. A través de esos desgarros surgieron naves que desafiaban todas las leyes de la física que los alienígenas entendían. El HMS Defiance emergió primero, con su casco cambiando de materia sólida a energía pura. La nave era más pequeña que un Dreadnought Beltar, pero irradiaba niveles de energía que hacían que los sensores alienígenas emitieran advertencias. A su alrededor, docenas de naves humanas se materializaron desde el espacio de materia oscura. Star miró la pantalla conmocionado. Esto era imposible. Los humanos no poseían una tecnología como esta. Sus naves eran toscas construcciones metálicas que apenas podían mantener una velocidad superior a la de la luz. Pero las naves que aparecían ante él existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Abran los canales de comunicación, ordenó Harrison. Permítanme hablar con su líder. Alto consejero Scar, les habla el almirante Hake Harrison de la Flota de Defensa Humana. Han entrado en el espacio humano sin permiso y han amenazado nuestras colonias. Les sugiero que se retiren de inmediato. Las escamas bioluminiscentes de C. Scarar brillaron de ira. Imposible.
Ustedes son la especie primitiva. No tienen naves como estás. Esto es algún tipo de truco o ilusión. La voz de Harrison permaneció tranquila. Ningún truco, consejero. Simplemente hemos permitido que nos subestime. Ahora se retirará, o demostraremos por qué fue un error. El orgullo del alto consejero no le permitió retirarse de los humanos primitivos. Todas las naves, abran fuego, destruyan estas ilusiones y continúen con la evacuación. 12 Los Dreadnoughts Beltar abrieron fuego simultáneamente. Sus cañones de plasma lanzaron corrientes de energía sobrecalentada que podrían derretir el casco de cualquier nave conocida. El rayo impactó en las naves humanas y las atravesó por completo como si estuvieran hechas de luz. El HMS Defiance permaneció exactamente donde estaba, intacto. El capitán Martínez sonrió al ver cómo las armas alienígenas resultaban inútiles contra su escudo dimensional. Las naves humanas existían en múltiples dimensiones a la vez, lo que permitía que las armas convencionales atravesaran el espacio normal sin causar daño, mientras que las naves permanecían intactas. Tu turno, dijo el almirante Harrison en voz baja. Todas las naves, fuego, ordenó Martínez. La flota humana abrió fuego con armas que operaban según principios que los Beltar no podían comprender. Los cañones de materia oscura lanzaban corrientes de energía que existían en dimensiones más allá del espacio-tiempo normal. El rayo impactó a los Dreadnoughts alienígenas y comenzó a desestabilizar su estructura molecular a nivel atómico. El teniente Brooks pilotó su caza directamente hacia la nave Beltar más cercana. Su nave, cambiando de dimensión para atravesar el casco de la nave alienígena, disparó sus armas al núcleo del reactor desde una posición donde los alienígenas no podían. ¡Dispara! El primer Dreadnought Beltar simplemente se desintegró. Su casco se disolvió cuando las armas de materia oscura hicieron que sus enlaces atómicos perdieran la capacidad de mantenerse unidos. No hubo explosión, ni destrucción dramática. La enorme nave de guerra simplemente dejó de existir cuando su materia regresó a sus partículas componentes. En la nave insignia Beltar, el caos estalló mientras los oficiales observaban cómo sus naves más poderosas se desintegraban bajo el fuego humano. Star miró fijamente la pantalla táctica, incapaz de creer lo que veía. Uno a uno, sus Dreadnoughts estaban siendo borrados de la existencia por armas que no deberían haber sido posibles. El comandante Belloc se giró desde su puesto, con las escamas pálidas de miedo. Alto consejero, hemos perdido 8 naves. Nuestras armas no pueden penetrar sus defensas, pero sus armas nos están destruyendo a nivel molecular. Brooks emergió del casco de otro Dreadnought que se disolvía, con su caza completamente ileso. A su alrededor, el resto del escuadrón sombra destruía metódicamente naves que habían aterrorizado la galaxia durante siglos. En 10 minutos, toda la flota Beltar quedó reducida a partículas flotantes. El alto consejero Star se encontró solo en el espacio, siendo su nave insignia la única que quedaba. Las naves humanas lo rodeaban. Su tecnología imposible había demostrado que todo lo que el Consejo creía sobre la humanidad primitiva era erróneo. El almirante Harrison abrió los canales de comunicación por última vez. Alto consejero. Regresará al Consejo y entregará un mensaje. Dígales que la humanidad ya no acepta su autoridad. Dígales que estamos ocupando el lugar que nos corresponde en esta galaxia. La guerra por la supremacía galáctica había comenzado y la primera batalla pertenecía a la humanidad. La noticia de la completa destrucción de la flota se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. En las grandes cámaras del Consejo en Apex Prime, representantes de docenas de especies se reunieron en una sesión de emergencia. La enorme estación espacial que servía como centro del gobierno galáctico nunca había presenciado tal pánico y confusión. El alto consejero Star se presentó ante los delegados reunidos. Sus escamas bioluminiscentes se atenuaron por la humillación. El orgulloso líder Beltar que había partido para aplastar la resistencia humana ahora hablaba en voz baja. En un tono entrecortado, hablaba de armas que disolvían la materia misma y naves que existían en múltiples dimensiones. Imposible, declaró la consejera texara del consorcio cristalino. Su forma insectoide vibraba con agitación al hablar. Los humanos apenas son capaces de volar interestelarmente. No pueden poseer tecnología que supere la nuestra. La enorme figura de Scar temblaba de rabia y miedo. Observé cómo 12 Dreadnoughts se disolvían en partículas atómicas. Sus armas atravesaron nuestros escudos como si no existieran. Estos humanos han estado ocultando capacidades que vuelven obsoleta a toda nuestra fuerza militar. En una pequeña oficina en las profundidades del sector de inteligencia de Apex Prime, la comandante Kate Williams estaba sentada en su escritorio y sonreía. Durante 5 años,
había trabajado como agregada diplomática humana de menor rango, redactando informes y asistiendo a reuniones aburridas. Nadie sospechaba que ella era, en realidad, la espía más peligrosa de la humanidad. Williams activó un transmisor oculto en el cajón de su escritorio y comenzó a transmitir en frecuencias que los sistemas de seguridad del Consejo no podían detectar. A lo largo de la galaxia, agentes humanos que habían pasado décadas construyendo identidades falsas recibieron la señal para comenzar la fase 2 de la Operación Cielo Oscuro. En cuestión de horas, documentos clasificados del Consejo comenzaron a aparecer en las redes de información de todo el espacio civilizado. Registros financieros que mostraban cómo los miembros del Consejo habían robado recursos de especies en desarrollo. Informes militares que detallaban la supresión sistemática de civilizaciones emergentes. Acuerdos comerciales que otorgaban ventajas injustas a los miembros más grandes del Consejo, mientras que las especies más pequeñas sufrían. Las revelaciones causaron caos en toda la galaxia a medida que las especies descubrían cómo habían sido manipuladas y engañadas por la misma organización que decía representar sus intereses. Décadas de corrupción cuidadosamente oculta quedaron expuestas en una única operación de inteligencia coordinada. El almirante Hake Harrison se encontraba en el puente del HMS Defiance mientras su flota se acercaba a Apex Prime. La enorme estación espacial estaba rodeada por la mayor fuerza militar jamás reunida en la historia galáctica. Más de 3.000 naves de 40 especies diferentes se habían reunido para defender la sede del poder del Consejo. El capitán Martínez estudió el despliegue táctico, contando acorazados, portaaviones y dreadnoughts de todas las principales potencias militares de la galaxia. Almirante, tienen una superioridad numérica de casi 4-1. Incluso con nuestra ventaja tecnológica, esta no será una victoria fácil. Harrison asintió con calma. Los números nunca han sido nuestra fortaleza, capitán. Pero tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos la verdad. Tecnología superior y el elemento sorpresa. El teniente Sam Brooks preparó su casa sombra para lo que sería la batalla espacial más grande de la historia galáctica. Miles de otros pilotos humanos realizaron las comprobaciones finales de las armas y sistemas que el enemigo ni siquiera podía comprenderlo. El joven piloto había demostrado su valía en el combate. Pero esto pondría a prueba todas sus habilidades. Todos los escuadrones de sombra, prepárense para la inserción dimensional, anunció el líder de Escuadrón Davis. Los atacaremos desde ángulos indefensos. Recuerden, sus escudos y armas están diseñados para la guerra convencional. Somos todo menos convencionales. Dentro de Apex Prime, Star se dirigió a la sesión de emergencia por última vez. Debemos movilizar todas las naves, todas las armas, todos los soldados que poseemos. Los humanos poseen tecnología que amenaza todo lo que hemos construido. Si no los detenemos aquí, nuestra civilización caerá. El Consejo votó unánimemente destruir la flota humana a cualquier precio. Autorizaron el uso de armas destructoras de planetas, bombas de distorsión de la realidad y ojivas de antimateria. Todas las armas prohibidas de su arsenal fueron aprobadas para su despliegue inmediato. El almirante Harrison observó cómo la flota enemiga comenzaba a ponerse en formación de ataque. Los alienígenas no habían aprendido nada de la derrota. Todavía creían que la superioridad numérica y las armas más potentes garantizarían la victoria. Desconocían el avance fundamental que le daba a la humanidad su ventaja. Todas las naves emergieron. Harrison ordenó. La flota humana se materializó no frente a las fuerzas del Consejo, sino a lo largo de su formación. Las naves de clase sombra se desplazaron al espacio normal entre las naves enemigas, dentro de sus perímetros defensivos e incluso dentro de las bahías de atraque de las estaciones más grandes. Los alienígenas se vieron atacados desde todas las direcciones a la vez. Brooks pilotó su caza directamente a través del casco de un acorazado del consorcio Crystalline, sus armas destrozando sistemas críticos desde el interior de la nave a su alrededor. Cientos de otros cazas de la sombra hacían lo mismo, atacando naves enemigas desde posiciones donde era imposible devolver el fuego. Las formaciones defensivas del Consejo colapsaron en cuestión de minutos, ya que sus naves se vieron incapaces de apuntar a enemigos que pudieran cambiar de dimensión. Las armas humanas de materia oscura comenzaron a desmantelar la flota enemiga nave por nave. Cada disparo estaba calculado con precisión para causar la máxima perturbación con el mínimo gasto de energía. La capitana Martínez coordinó el asalto a Apex Prime, dirigiendo a los destructores clase sombra para que atacaran los sistemas de energía principales y los centros de mando de la estación. La enorme estructura que había servido como capital de la galaxia durante más de 1000 años comenzó a apagarse sección por sección. La comandante Williams observó desde su oficina cómo las luces de emergencia parpadeaban por toda la estación. Desde su ventana,
podía ver naves humanas entrando y saliendo del espacio normal. Su tecnología imposible inutilizaba por completo los sistemas defensivos más poderosos de la galaxia. En la cámara del Consejo, Star observaba las pantallas tácticas que mostraban la destrucción sistemática de todo en lo que había creído. Nave tras nave desaparecían de las pantallas a medida que las armas humanas las borraban de la existencia. El alto consejero comprendió que el largo reinado de su especie como potencia galáctica estaba llegando a su fin. El almirante Harrison abrió canales de comunicación para transmitir por toda la estación. Y a todas las naves supervivientes de la flota enemiga, representantes del Consejo Galáctico, sus fuerzas militares han sido derrotadas. Su corrupción ha sido expuesta. Su autoridad sobre la galaxia ha terminado. El reactor principal de Apex Prime se desconectó cuando las armas humanas provocaron que sus sistemas de contención dejaran de funcionar. La gran estación espacial, que había simbolizado la unidad y el progreso galácticos, comenzó a flotar sin energía en el espacio, con sus luces apagándose una a una. La batalla terminó en menos de una hora. 3.000 naves quedaron reducidas a escombros y partículas dispersas. La sede del poder del Consejo Galáctico era un armatoste inerte que flotaba en el espacio, y la humanidad había demostrado sin lugar a dudas que ahora poseía la tecnología militar más avanzada del espacio conocido. El viejo orden había terminado. La era de la dominación humana había comenzado. 6 meses después de la destrucción de Apex Prime, el almirante Hake Harrison se encontraba en la plataforma de observación del nuevo centro de mando móvil, Amanecer de la Humanidad, observando la llegada de delegaciones de toda la galaxia para la primera sesión de la Comunidad Galáctica Humana. La enorme estación existía parcialmente en el espacio de materia oscura, lo que la hacía prácticamente indestructible, a la vez que permanecía accesible a las naves convencionales. El presidente John Carter había sido elegido como el primer canciller de la Commonwealth por representantes de más de 200 especies. El antiguo sistema de cargos hereditarios en el Consejo y el favoritismo entre especies había sido reemplazado por elecciones democráticas y ascensos basados en el mérito. Todas las civilizaciones, sin importar su tamaño o su reciente desarrollo espacial, tenían la misma voz en los asuntos galácticos. El capitán Alex Martínez, ahora ascendido a almirante y comandante de la segunda flota de materia oscura, revisó los informes de seguridad matutinos. La transición al liderazgo humano no había sido del todo pacífica. Varias F. Las especies que anteriormente eran miembros del Consejo habían intentado establecer sus propios gobiernos disidentes, solo para encontrarse con que sus flotas se enfrentaban a naves de clase sombra que convertían la resistencia en feudal. Pero la mayoría de las especies habían optado por la cooperación en lugar del conflicto. Los beneficios del liderazgo humano se hacían evidentes a medida que desaparecían las restricciones comerciales, aumentaba el intercambio de tecnología y se eliminaba la corrupción que había plagado al antiguo Consejo. Por primera vez en la historia galáctica, las civilizaciones más pequeñas podían avanzar sin ser frenada por los poderes establecidos. La DRA. Lisa Rodríguez recorrió los pasillos del nuevo Instituto de Investigación Interdisciplinario, observando a científicos de docenas de especies trabajar juntos en proyectos que habrían sido imposibles con el antiguo sistema. La tecnología humana de materia oscura se compartía cuidadosamente con aliados probados, lo que condujo a avances que beneficiaban a todos. Rodríguez había sido cuidadosa al establecer estrictas salvaguardas en torno a las aplicaciones más peligrosas de la manipulación de la materia oscura. Solo las instalaciones operadas por humanos podían producir la tecnología de grado armamentístico que había ganado la guerra. Pero aplicaciones pacíficas como viajes mejorados más rápidos que la luz, generación de energía limpia y equipo médico avanzado se estaban distribuyendo por todo el espacio de la Commonwealth. El teniente Sam Brooks, ahora líder de escuadrón, terminó su patrulla matutina en el sistema Kepler. Nuevo Terror seguía siendo el mundo colonial más importante de la humanidad, pero ya no estaba solo. La Commonwealth había establecido docenas de nuevos asentamientos, cada uno protegido por plataformas de defensa de clase sombra que podían responder a las amenazas con mayor rapidez que cualquier fuerza militar convencional. Brooke sonrió al observar las naves de carga de una docena de especies diferentes que llegaban a las estaciones orbitales de Nuterra. El mundo que el Consejo había intentado robar era ahora el bullicioso centro de un nuevo tipo de civilización galáctica. El comercio fluía libremente. El conocimiento científico se compartía abiertamente y los conflictos se resolvían mediante la negociación en lugar de la fuerza militar. La comandante Kate Williams se había convertido en la primera directora de inteligencia de la Commonwealth, supervisando una red centrada en prevenir conflictos en lugar de recopilar secretos militares. Sus agentes trabajaban para identificar problemas emergentes antes de que pudieran convertirse en guerras, ayudando a mediar en disputas y a garantizar que ninguna especie se sintiera excluida del progreso galáctico. Williams reflexionaba a menudo sobre lo diferente que era esta red de inteligencia de los sistemas de espionaje del Consejo.
En lugar de recopilar información para mantener el poder y suprimir a sus rivales, los agentes de la Commonwealth trabajaban para promover el entendimiento y la cooperación entre especies. Era una misión más difícil, pero mucho más gratificante. La transformación económica había sido tan drástica como los cambios políticos. Bajo el sistema del Consejo, los recursos habían fluido principalmente hacia las especies más poderosas. Mientras las civilizaciones más pequeñas luchaban por sobrevivir, la Commonwealth había establecido acuerdos de comercio justo que permitían a todas las especies beneficiarse de sus ventajas naturales. Las operaciones mineras que habían enriquecido a los miembros del Consejo durante siglos ahora se gestionaban de forma cooperativa, y las ganancias se compartían entre todos los miembros de la Commonwealth. Los descubrimientos científicos ya no eran acaparados por las especies poderosas, sino que se distribuían entre cualquiera que pudiera beneficiarse de ellos. La galaxia se estaba volviendo más próspera que nunca. El almirante Harrison revisó los últimos informes de las regiones fronterizas, donde las flotas de exploración de la Commonwealth estaban contactando con civilizaciones previamente desconocidas. A diferencia de las agresivas políticas de expansión del Consejo, estas misiones de primer contacto enfatizaban la cooperación pacífica y la membresía voluntaria en la comunidad galáctica. Las naves de clase Sombra que acompañaban estas expediciones servían como protección más que como herramientas de conquista. Su presencia garantizaba que ninguna fuerza hostil pudiera amenazar a las especies pacíficas, mientras que sus sensores avanzados ayudaban a identificar mundos aptos para la colonización sin desplazar a las poblaciones existentes. Harrison se sorprendió de la rapidez con la que antiguos enemigos se habían adaptado al liderazgo humano. Especies que habían pasado siglos intentando destruirse mutuamente bajo las políticas de divide y vencerás del Consejo ahora trabajaban juntas en proyectos conjuntos. La Confederación Beltar, liderada por un Star reformado, se había convertido en uno de los miembros más valiosos de la Commonwealth. La transformación del propio Segar había sido notable. El orgulloso alto consejero, que antes había desestimado a los humanos por primitivos, ahora servía como asesor en la reforma militar, ayudando a rediseñar las fuerzas de defensa de la Commonwealth para que fueran más efectivas y menos agresivas que las antiguas flotas del Consejo. El canciller Carter se dirigió a la Asamblea de la Commonwealth desde su oficina a bordo del Amanecer de la Humanidad. Sus palabras se transmitieron a todos los mundos habitados del espacio conocido. El viejo sistema prometía orden mediante la opresión. Nosotros ofrecemos algo mejor: progreso mediante la cooperación, fuerza mediante la unidad, justicia mediante la igualdad. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Incluso, las especies que inicialmente se habían resistido al liderazgo humano comenzaban a ver los beneficios de un sistema que premiaba el mérito por encima de la política y fomentaba la innovación por encima de la tradición. El avance científico se aceleraba, los conflictos disminuían y la calidad de vida mejoraba en toda la galaxia. El Dr. Rodríguez anunció la finalización del primer proyecto de investigación conjunto de la Commonwealth, un nuevo tipo de motor más rápido que la luz que combinaba la tecnología humana de materia oscura con la experiencia alienígena en física exótica. El avance permitiría que incluso las naves más pequeñas viajaran entre galaxias, abriendo infinitas posibilidades de exploración y expansión. Pero el logro más importante no era tecnológico ni político. Era el simple hecho de que, por primera vez en la historia galáctica, las especies trabajaban juntas como iguales en lugar de competir por el dominio. La Commonwealth había demostrado que la cooperación era más poderosa que la conquista. El almirante Harrison, de pie en la ventana de su nave insignia, observaba naves de cientos de mundos diferentes trabajando juntas para construir el futuro. Tras él, sus oficiales representaban a una docena de especies, todas unidas en su compromiso de proteger la paz que la humanidad había creado. El líder de Escuadrón Brooks lideraba una formación mixta de caza sombra y escoltas alienígenas que patrullaban los sistemas exteriores. Jóvenes pilotos de toda la galaxia se entrenaban juntos, compartiendo técnicas y forjando amistades que perdurarían generaciones. El ejército que defendía la Commonwealth era más fuerte porque representaba a todos. La comandante Williams recibió un mensaje prioritario de sus estaciones de monitoreo del espacio profundo. Se habían detectado señales de energía desconocidas más allá del borde galáctico, lo que sugería la presencia de civilizaciones de otras galaxias. La Commonwealth pronto se enfrentaría a nuevos desafíos que pondrían a prueba todo lo que habían construido. Pero Williams no estaba preocupado. La humanidad había demostrado que las especies subestimadas podían lograr lo imposible cuando se negaban a aceptar las limitaciones impuestas por otros. La Commonwealth tenía la tecnología, la unidad y la determinación para afrontar lo que viniera después. La galaxia pertenecía ahora a la humanidad, no por conquista, sino por la simple demostración de que existía una mejor manera de vivir entre las estrellas.
Y a medida que surgían nuevas amenazas de la oscuridad cósmica, la Commonwealth estaba preparada para demostrar que la cooperación y la innovación siempre triunfarían sobre la agresión y la tradición.